Bienvenidos estudiantes a la clase número 3 de Matemática 2. El día de hoy veremos el tema de la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? La circunferencia es un conjunto de puntos que cumplen una cierta condición. De un punto llamado centro hacia cualquier punto de la circunferencia, la distancia entre esos dos puntos siempre será constante. Y ese valor constante será llamado radio. Como se puede apreciar en esta gráfica, el centro tiene por coordenadas h, k y un punto cualquiera de la circunferencia un x, y. La distancia del punto C al punto P siempre es constante, no importa qué punto tome. A ese valor se le conoce como el radio. Por lo tanto, la distancia entre dos puntos será igual a r. Aplicando un poco de criterio sobre distancia entre dos puntos, obtenemos la ecuación ordinaria de la circunferencia. Observe que siempre h irá con x y k irá con y. Algunos ejemplos que tenemos. Veamos. X más 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado es igual a 16. Si lo comparamos con la ecuación ordinaria de la circunferencia, tenemos que el centro es menos 3,5 y de radio 4. Ejemplo número 2. X más 7 al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Observe que solo hemos colocado y al cuadrado. Significa que el valor de k debe ser 0. Por lo tanto, el centro será menos 7,0 y de radio raíz de 5. Recuerde que la ecuación ordinaria de la circunferencia dice r cuadrado. Así que si en este ejercicio yo tengo el valor de 5, significa que r cuadrado vale 5. Así que r será igual a la raíz de 5. Ejercicio número 3. Dice x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 0. Observa ahora que el radio es 0. Entonces, solamente esta circunferencia se degenera en un punto, que sería el punto centro, 1, menos 2. Y por último, x más 2 al cuadrado más y más 18 al cuadrado igual a menos 2. R cuadrado no puede ser menos 2 porque si no, el radio no saldría raíz de menos 2. Y raíz de menos 2 no es un número real. Por lo tanto, no hay solución y tampoco es una circunferencia. Algunos ejemplos adicionales para tener en cuenta el primer criterio de la ecuación ordinaria de la circunferencia. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasaría si el centro fuera 0,0 y un radio positivo? Entonces la ecuación ordinaria se convierte en x al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, conocida como la ecuación canónica de la circunferencia. Hemos visto la ecuación ordinaria, la ecuación canónica, a continuación la ecuación general de la circunferencia. Siempre tendrá esta forma. X cuadrado más y cuadrado más d por x más c por y más f igual a 0. Algunos conceptos a tener en cuenta, productos notables y completar cuadrados. ¿En qué consiste? Observe, esta ecuación general, vamos a convertirla en una ecuación ordinaria. Así que primero ordenamos todas las x, todas las y aquel elemento que no posee ni x ni y pasa al segundo miembro. Colocamos x cuadrado, colocamos d por x, ya terminé con todas las x, ahora tomamos el y cuadrado más c por y por último f pasa a restar menos f. Utilizando el criterio de binomio al cuadrado, tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, ya tengo x cuadrado, ya tengo d por x, me falta el tercer término. ¿Qué debo hacer? De mi término lineal, vamos a tomar el coeficiente, en este caso es d, y vamos a obtener su mitad. Siempre que obtengamos la mitad de ese valor d, recuerde que no es más que el valor multiplicado por un medio. Entonces, d por un medio, de medios al cuadrado. Como este número de color rojo no estaba en la ecuación original, lo que agregamos, quitamos, menos d sobre 2 al cuadrado. De la misma forma, aplicamos para y cuadrado el valor de e cuadrado, e sobre 2 al cuadrado y menos e sobre 2 al cuadrado. Los tres primeros necesariamente conforman el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, por esta fórmula, por la fórmula del binomio cuadrado, tenemos que x al cuadrado más d por x más d medios al cuadrado no es más que, observe, del primer término sacamos su raíz cuadrada, x. Del segundo término solo nos interesa su signo, más.
Y del tercer término, nuevamente, sacamos la raíz cuadrada, nos queda d sobre 2. X más d sobre 2 al cuadrado. De igual manera, tomamos para y más e sobre 2 al cuadrado. Y los valores menos d medios al cuadrado y menos e medios al cuadrado pasan al segundo miembro a sumar con menos f. Como todos estos valores tienen como denominador 4, transformo el valor de f en un número que posea como denominador 4. Para ello, multiplicamos por un 4 en el numerador y en el denominador. Observe que en el primer miembro ya está completo y en el segundo miembro me quedaría d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f sobre 4. Comparándolo con la ecuación ordinaria de la circunferencia, podemos apreciar que el centro será menos d medios, menos e medios, y de radio tendremos la raíz de d cuadrado más e cuadrado menos 4f sobre 2. El subradical, es decir, el número que está dentro de la raíz, tiene tres casos. El primero es un número positivo, entonces tienes una circunferencia. El subradical es 0, tienes un punto. El subradical es negativo, entonces no hay circunferencia. Veamos el siguiente ejemplo. 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 18x más 12y más 27 es igual a 0. Lo primero que debes hacer es que el coeficiente de x y el coeficiente de y deben ser iguales, son iguales. Si no es 1, debemos dividir toda la ecuación por ese número. En este caso sería por 3. Entre 3, todos los valores. Nos queda x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x más 4y más 9. Si podemos apreciar y lo comparamos con la ecuación general de la circunferencia, yo podría utilizar esta fórmula para obtener el centro y el radio y así obtener mi circunferencia. Entonces, el valor de d sería menos 6, el valor de e sería más 4 y el valor de f sería 9. Utilizando las fórmulas convencionales, tenemos que el centro será 3, menos 2 y de radio 2. Si utilizamos el método de completar cuadrados, también obtendremos el mismo resultado. Tenemos x al cuadrado más y cuadrado menos 6x más 4y más 9 igual a 0. En un lado colocamos todas las x, en el otro las y aquel que no tenga ni x ni y pasa al segundo miembro. Aquí está nuestra ecuación. Ahora completamos cuadrados. La mitad de 6, 3 al cuadrado, 9 y menos 9. Recuerda que algo que agregas debes quitarlo. La mitad de 4, 2 al cuadrado, 4 y menos 4, igual a menos 9. Tomamos los tres primeros, x cuadrado menos 6x más 9, dado que conforman el trinomio cuadrado perfecto. La raíz de x al cuadrado, x. Signo del medio, menos. La raíz de 9, 3 al cuadrado. Y de igual forma para y. El menos 9 y el menos 4 pasan al segundo miembro y tenemos 9 más 4 menos 9. Lo cual da como resultado x menos 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 4. Comparamos este resultado con la ecuación ordinaria de la circunferencia y tenemos que el centro es 3, menos 2 y radio 2. ¿Por qué? Porque r cuadrado es igual a 4. Entonces, r será igual a la raíz de 4, que es 2. Veamos otro ejemplo. Tenemos 9x al cuadrado más 9y cuadrado más 12x menos 72y menos 77 igual a 0. Dividimos todo por 9. Nos queda esta expresión. Ahora comenzamos a agrupar las x con y aquel que no tenga ni x ni y pasa al segundo miembro. Aquí está nuestra ecuación. Procedemos a completar cuadrados. Recuerda, tomamos el coeficiente del término lineal y se multiplica por un medio. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a multiplicarlo por un medio, a lo cual me quedaría 4 sextos. Y 4 sextos simplificando no es más que 2 tercios. 2 tercios al cuadrado menos 2 tercios al cuadrado. De igual forma, para 8, la mitad de 8 va a ser 4 al cuadrado 16, o sea, 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado, igual a 79 novenos. Los tres primeros conforman el trinomio cuadrado perfecto, x más 2 tercios al cuadrado más y menos 4 al cuadrado. Los términos negativos pasan al segundo miembro como positivos y resulta esta ecuación.
Si la comparamos con la ecuación ordinaria de la circunferencia, tenemos por centro menos 2/3, 4 y por radio 5. Bien, jóvenes, hasta aquí concluye la primera parte de la clase de la circunferencia. Muchas gracias.